yo como vengo y tengo por costumbre, pues les doy un texto con 4 puntos. Son dos textos de la Sagrada Escritura y otros 2. Un texto es del Papa Francisco y otro texto es de una religiosa que tiene mucho hábito de acompañar, como ahora veremos, que es Sor Verónica Berzosa. El tema pastoral de este año es el acompañamiento. Como sacerdotes estamos llamados a acompañar. Lo que antes se llamaba dirección espiritual, algunos prefieren la dirección espiritual, otros prefieren hablar de acompañamiento espiritual. El Papa distingue entre acompañamiento espiritual y acompañamiento pastoral. Por ejemplo, con el matrimonio, él dice que el acompañamiento espiritual lo hacen los sacerdotes, el acompañamiento pastoral lo pueden hacer otras familias. Bueno, yo voy a centrarme en el tema, como digo, del acompañamiento espiritual del pastor, porque somos pastores. O sea, por tanto, algunos elementos específicos de nuestra propia espiritualidad, que es una espiritualidad específica. El primer texto que les presento, pienso que es un paradigma de acompañamiento, que es precisamente el episodio de los testigos de Emaús. Yo quisiera subrayar en negrita, como he puesto ahí del texto, subrayar precisamente algunos elementos de este acompañamiento. Bien conocemos el texto, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo y que nuestras circunstancias particulares, a un 23 de octubre de 2024, no tengan sus formas nuevas de comprender y de meditar sobre este texto. En primer lugar, como veis, nos dice que mientras conversaban los de Emaús, Jesús en persona, no es baladí esta disquisición, personalmente es Jesús quien se acerca. No son los de Emaús los que se acercan, al contrario, los de Emaús se alejan. Tenemos muchas veces la experiencia de que cuando pasamos una dificultad, una crisis en nuestra vida, generalmente la reacción más común es encerrarnos en nosotros mismos y alejarnos de los demás. Y de repente preguntas, ¿y dónde está fulanito? Pues no sé, no ha venido y está encerrado lamiéndose sus heridas, ¿no? Es una reacción muy natural, encerrarse y alejarse. Y es lo que hacían los dos de Emaús. Iban entre los dos lamiéndose sus heridas, encerrados en sí, en sus problemas, sin capacidad de mirar más allá y alejándose de la comunión de los discípulos, alejándose de Jerusalén. Y es Jesús quien se acerca. Primera actitud del que acompaña, no esperar que te llamen, acercarte. Es verdad que esto nos puede dar cierto pudor y es verdad que a veces podemos pensar, bueno, ¿quién soy yo para inmiscuirme en su asunto? Pero el Señor simplemente se acerca y se pone a caminar con ellos, basta. Se pone a caminar con ellos. Se hace uno de ellos. Nuestro acompañamiento como sacerdotes en nuestras parroquias o comunidades se trata de caminar con ellos. Acordémonos de la samaritana, ¿no?, que era el tema que el año pasado desarrollé, ¿no? Jesús se acerca a la samaritana y le pide, dame de beber. La iniciativa la tiene Jesús. Y aquí también la iniciativa la tiene Jesús, pero tan respetuosa, se pone a caminar con ellos. Y nos dice el evangelista, sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Luego nos dirá, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Puede haber una cierta incapacidad del acompañado de percibir la presencia del Señor. También nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Sus ojos no eran capaces. No es que no querían reconocerlo, no podían reconocerlo. Puede haber circunstancias vitales que
nos impiden este reconocimiento. Y él comienza, como siempre Jesús, como se dice, en una puntada sin hilo. Les pregunta, ¿qué conversación es esa? ¿Qué os ocupa? ¿Qué hay en vuestro corazón? Jesús se pone a escuchar. El primer elemento de un acompañamiento es la escucha. Escuchar a la persona. ¿Qué conversación es esa que traéis? Y no solo es una escucha de las palabras, también es una escucha de su comportamiento y de su aspecto vital. Tenían aire entristecido, se alejaban, aire entristecido, y Cleofás le responde, un poco le espeta, ¿no? ¿Eres tú el único que no conoce lo que ha ocurrido en Jerusalén? Jesús sabe bien lo que ha ocurrido en Jerusalén porque Él lo ha sufrido, ¿no? Pero dice, ¿qué? Dame tu relato. Nosotros a veces, cada uno siempre tiene las claves del propio relato, que no tienen por qué coincidir con las claves del relato de otro. Es curioso en los evangelios, cómo los evangelios difieren en muchos puntos, porque cada uno percibe las cosas a su manera, y es signo de autenticidad de los relatos, precisamente, ¿no? Bueno, no vengas con un relato, yo sé lo que te pasa, no sabes lo que le pasa, o por lo menos no sabes cómo lo percibe, cómo lo está viviendo él, qué es lo que ocurre, y estos expresan su relato, ¿no? Lo de Jesús Nazareno, fue profeta poderoso ante Dios y ante el pueblo, lo entregaron los sumos sacerdotes para que lo condenaran y lo crucificaran. Y aquí viene un tema muy importante. Nosotros esperábamos, pero no ocurrió lo que esperábamos. Tantas veces la vida no cumple las expectativas, nuestras expectativas. Pensábamos que íbamos a ser párroco de un sitio y somos párrocos de otro. Pensábamos que esta tarea pastoral iba a dar fruto y no has recogido un pimiento. Pensábamos que la comunión con otras personas iba a ser positiva y ha sido un tormento. Esperábamos que nos iba a liberar, estamos al tercer día y no ocurre. Y me canso de esperar. Se apaga la esperanza. Porque quizás la esperanza estaba mal fundamentada. Algunas mujeres dicen que lo habían visto, fueron allí al sepulcro, no encontraron su cuerpo, a él no le vieron. Bueno, Jesús les hace una advertencia de una falta de disposición. Sois necios y torpes para creer a los profetas. Necios, falta de ciencia, nescientes, falta de ciencia, torpes, el torpor, es decir, adormecidos, atolondrados, la falta de ciencia, la falta de poder leer con la escritura, el trazo grueso les impide creer. Y el Señor les explica. Toda la tarde explicando, siempre digo, me llama la atención el Señor, esta primera tarde de resucitado, con todo lo que tenía que hacer, pierde toda la tarde con dos torpes, ¿no? Y necios. A veces nuestros pueblos, ahora que viene la temporada de invierno, pues puede quedar muy poquita gente. Y a veces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene estar con estas personas? Pues preguntemos a Jesús, ¿y tú por qué estuviste toda la tarde con estos dos torpes y necios? Tiene sentido. Y les explica las Escrituras con mucha paz. Y dice, empieza por Moisés, sigue por todos los profetas, en lo que se refiere a él en todas las Escrituras. Fue una explicación muy paciente, muy pedagógica, muy amplia. Y llegaron cerca de la aldea y él simuló que seguía de camino porque quería que lo llamaran, ¿no?
y entró para quedarse, sentado con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El Señor que comparte la vida con los de Emaús, como el acompañante debe compartir la vida con el que acompaña. Y eso requiere tiempo, requiere no estar mirando el reloj. Creo que no hay cosa más tremenda que estés con alguien y que mire el reloj, aunque sea un segundo, dice, no le interesa lo que le estoy diciendo. Es un signo corporal tremendo, ¿no? Míralo, no le interesa. Y ahí se le abrieron los ojos, los efectos de este acompañamiento, ¿no? Efecto del acompañamiento del resucitado. Se les abren los ojos, ahora sí lo reconocen, pero no ha cambiado nada, pero lo reconocen. Y ardía el corazón, lo que decía era significativo para su vida. Yo a veces pienso que nuestras homilías no responden a lo que la gente necesita. Echamos nuestro speech, pero ya tenemos que escuchar, bueno, yo, ¿qué puedo decir para que sea significativo a tu situación existencial? ¿No? ¿Qué te puedo decir para que te sirva de algo, para que te ayude a abrir los ojos? Ardía el corazón mientras nos hablaba. Y se levantaron, curiosamente, siempre del griego, levantarse y resucitar es el mismo verbo. Es decir, volvieron a la vida. Estaban medio moribundos, estaban sin esperanza y se levantan para volver a la vida y se vuelven a Jerusalén, ya no temen la cruz, han encontrado sentido nuevo al fracaso, han encontrado una nueva esperanza que no era la que tenían antes. Lo mismo que el pobre Pedro, ¿no? Pedro, hasta que niega a Jesús delante de la criada, su esperanza era él. Él iba a defender a Jesús, él iba a dar la vida por Jesús, él decía que Jesús lo tenía que hacer, por eso Jesús dice, va de retro, no significa aléjate, significa ponte detrás, porque soy yo el que abre el camino. Pedro, ponte detrás, no eres tú, soy yo. Y cuando cayó con todo el equipo, su esperanza que era él, es cuando ahora puede construir una nueva esperanza. Cuando Jesús le dice resucitado, sígueme, ahora sí, porque todo tu mundo se ha derrumbado, porque todas tus seguridades se han caído. Y a veces el Señor permite que se nos caiga todo en nuestra vida, pero no para hacernos daño, sino porque era todo cartón piedra, para que construyas de verdad. Esto suele ocurrir en la cirugía, pero ahora que sé que estos temas así, ¿no? Muchas veces un tejido muerto hay que quitarlo para que empiece a sanar, para que salga el tejido vivo, rojo, que es capaz de sanar. Todo lo demás era una plasta que impedía sanar el tejido. Hay que quitarlo. El Señor permite que caiga una esperanza que no es verdadera. A veces cuando se nos caen cosas en la vida y ciertamente nos hacen daño, pero es para que salga la carne nueva y fuerte, la de verdad, la de verdad. Vuelven a Jerusalén y además cuentan lo que les ha pasado. Se cuentan unos a otros para mantenerse en la esperanza. Pues ese es el texto evangélico del cual podemos sacar algunos elementos de cómo es el acompañamiento que Jesús quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. Y cuál es el acompañamiento que nosotros podemos ofrecer a los demás. El Papa Francisco, en sus catequesis sobre el discernimiento, la última que hizo el 4 de enero del año pasado, la última del discernimiento la dedicó precisamente al acompañamiento espiritual. Y aquí he dejado el texto, siempre he transcrito el texto, pero yo quiero subrayar alguna cuestión que he puesto ahí en negrita, ¿no? El acompañamiento es indispensable para el discernimiento. Es decir, discernir significa elegir. Y nuestra vida está llena de elecciones. Somos lo que hemos elegido. Recuerdo que el año pasado confirmé a una persona en la cárcel. Y este año también fui el día de la Merced. Estaba él allí. Digo, ¿ya te dura la confirmación? Sí, sí.
y hablé con otros que estaban allí, ¿no? Y les preguntaba, ¿y por qué estáis aquí y tal? Y uno me dijo, porque hemos elegido mal. Hemos elegido mal. Nuestra vida es fruto de las elecciones. Decía Aristóteles que el obrar sigue al ser. Y también al revés, el ser sigue al obrar. Tú eres lo que has elegido. Cómo tú has construido tu vida, ¿no? Y el Papa dice muy importante, para el discernimiento necesitas ser acompañado espiritualmente, si no disciernes mal. No tienes las herramientas para una verdadera elección, porque uno es mal consejero de uno mismo, ¿no? Y dice que ese acompañamiento es importante para el discernimiento y también para el autoconocimiento. Uno cuando por las mañanas se presenta ante el espejo dice qué delgado estoy, cuánto pelo tengo, y qué tal. Y luego, chico, tienes un espejo como el de la bruja de Blancanieves, ¿no? No es la verdad, ¿no? Mirarse al espejo solo no siempre ayuda porque puede distorsionar la imagen. En cambio, mirarse al espejo con la ayuda de otro, esto dice la verdad. La gracia de Dios en nosotros siempre actúa, está continuamente actuando. Dios no nos ha dejado solos en el mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y es fuente de gracia continua para nosotros. ¿Qué hacer en ese acompañamiento? Aquí el Papa se pone en la piel del que es acompañado. Es importante darse a conocer sin miedo. Por eso hace falta una gran confianza, hace falta también una gran confidencialidad, ¿no? Nosotros manejamos pues información muy confidencial porque manejamos la vida de las personas que te confían en la dirección espiritual o te confían en el confesionario su vida y a veces aspectos pues muy delicados de la vida, ¿no? Es importante darse a conocer sin miedo. Qué difícil es desnudarse delante del que te va a acompañar, ¿no? Nos gusta presentar nuestras credenciales, nuestros títulos, pero nos cuesta mostrar nuestras debilidades. Y generalmente las albardamos, las vestimos, incluso las sublimamos con cosas espirituales. Bien. ¿Por qué? Porque nos descubrimos sensibles, débiles y sobre todo temerosos de ser juzgados. Por eso el acompañamiento espiritual no es lugar de juicio, es lugar de misericordia. Es lugar de misericordia. Darse a conocer, manifestarse uno como es. Y la dirección, acompañamiento espiritual no es que el otro decida por mí, ¿no? Sino alguien que me va a acompañar a que yo decida. Soy yo quien tiene que tomar las decisiones. Y precisamente la fragilidad es nuestra verdadera riqueza. Somos frágiles y eso también nos enseña a aprender, a respetar y a acoger. Yo creo que un sacerdote o cualquier otra persona, cuando es consciente de su propia debilidad, es capaz de mirar con ojos distintos a quien le muestra su debilidad. Pasa también con los médicos, cuando uno ha estado enfermo y ha estado un mes en la cama de un hospital, luego se acerca de otra manera al enfermo, sabe lo que es estar allí. No solo se lo han dicho, lo ha visto, lo ha experimentado, ¿no? Como Jesús, a mí me conmueve ese capítulo 4 de la carta a los Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él ha sido probado en todo. Ya conoce lo que es la soledad, ya conoce lo que es la traición, ya conoce lo que es el cansancio, conoce lo que es el dolor, lo conoce en primerísima persona y por eso nos mira de un modo distinto, de que nunca lo ha experimentado, ¿no? Por eso las personas que reconocen su debilidad y su fragilidad son más comprensivas con los demás, ¿no? No solo, por tanto, la fragilidad nos ayuda a esto, ¿no? Sino también el Espíritu Santo desenmascara los graves malentendidos en nuestra consideración sobre nosotros mismos y en nuestra relación con el Señor. Yo hoy diría que muchas veces
pues nos confesamos, ¿no? Cada uno se confiesa con la frecuencia que tiene previsto, pero a veces nos cuesta hacer un ejercicio que creo que es vital. Los pecados son las obras de la carne, serían los frutos de la mala hierba, pero es que habría que ir a la raíz. Yo qué sé, a ver, poner un ejemplo. Pues yo encajo mal las críticas porque soy soberbio, ¿no? O no hago bien las tareas porque soy perezoso. O sea, no nos quedemos solo con el pecado obra. ¿Y qué lo provoca? ¿Qué hay en el interior que provoca esto? Porque conocemos todos el campo, somos una diócesis rural, no se trata de lo que produce, sino la raíz. Si la raíz de una hierba mala no se quita, va a seguir produciendo. Tú puedes estar toda la vida quitando el fruto malo de una hierba mala, nunca se va a solucionar si no arrancas la raíz. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a desmascarar esa raíz, que igual no somos conscientes. O sea, nuestras obras son fruto de nuestra soberbia, de nuestra vanidad, de nuestra lujuria, de nuestra comodidad, que igual también tiene causas anteriores, porque una familia pues, que no me ha tratado bien, porque unos compañeros que han sido duros conmigo. Qué bueno es poder ir al fondo de las cuestiones, porque mientras no arreglemos ese fondo, no vamos a arreglar la vida. Y también qué bueno es ayudar a quien uno acompaña, no se trata de hacer de psicólogo barato, ¿no? Pero sí de preguntar, bueno, ¿y tú cuál crees, de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto, no? Ir a la raíz. Y el Espíritu Santo ayuda a penetrar, penetra en lo más hondo, a discernir el fondo del corazón, ¿no? Ahí vemos el ejemplo de conversaciones clarificadoras, el de la samaritana. Vete a buscar a tu marido, no tengo marido, si has dicho bien, tienes 5 y ninguno es el tuyo. El Señor fue más al fondo, ¿no? O el de Zaqueo, ¿no? La mujer pecadora, ninguno te condena, yo tampoco, pero no peques más. El de Nicodemo, el encuentro con Jesús no teme abrirle su corazón. Y cuando se abre el corazón, comienza la salvación, comienza el perdón. Siempre repito una frase en cirugía: cavidad cerrada, cavidad infectada. Mientras no se abra, no se cura la infección. Habría que ver qué cavidades tengo todavía cerradas. Y por eso producen sufrimiento y produce obras que no quiero, que no son buenas. Pero habría que abrir esa cavidad, ¿no? Cuando uno realmente ve que el acompañamiento espiritual no es encuentro con una persona humana, es encuentro con el Señor a través de esa persona, que se hace presente. Ahí sí que se vive la verdad de cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, con mi gracia y con mi sanación, ¿no? Y así comienza a sanar el corazón, comienza a sanar la vida. Percibimos el amor de Dios. El Evangelio de hace 2 domingos es el Evangelio del joven rico. Hay una palabra, 2 palabras, en total 5 letras, que es la clave, y a veces lo pasamos por encima, ¿no? Este joven rico venía pidiendo una vida grande, una eternidad, una vida plena. ¿Qué tengo que hacer para vivir plenamente? Cumplo los mandamientos. Ya lo hago desde pequeño. Y dice, bueno, pues ahora vende lo que tienes. Pero antes el evangelista hace una cosa que, como son 5 letras y 2 palabras, pasa muy desapercibidas. El Señor, mirándolo, lo amó. Lo amó. Si no le ama, esa invitación no tiene sentido. Vende lo que tienes, ¿para qué? Si no experimento algo mayor que esto, que me has amado, que me amas, y ahora estoy dispuesto a dejarlo todo porque me amas. Si no, vende lo que tienes. ¿Por qué voy a vender lo que tengo para seguirte? Yo para miserias bastante tengo. Pero si percibo que me amas, sí estoy dispuesto, ¿no? Si yo percibo que en esa presencia de Dios, en la comunión espiritual, pues que Él me ama, soy capaz de luchar para cambiar mi corazón. Si no, déjame como estoy, ¿no? También el Señor, el encuentro con el paralítico en la piscina, la primera pregunta es tremenda.
¿Quieres curarte? Porque hay gente que igual dice, pues mira, no, déjame como estoy. Ya me he habituado a esto. Déjame en el basurero. Prefiero estar en la basura. No me molestes. El Señor le pregunta, ¿quieres curarte? ¿No? Bien, por eso, en esa dirección espiritual comienza la salvación y el perdón. Aporta claridad en nuestro interior. Saca a la luz muchas cosas que nos habitan y de las cuales no éramos conscientes. Y la propia tentación, la tentación, rezamos, no nos dejes caer en la tentación, pero la tentación pone en evidencia cómo es nuestro corazón. Si una persona encuentra una cartera con 1.000 euros dentro, uy, yo estoy pasando una época muy problemática, esos 1.000 euros me vienen genial, ¿cómo reacciono? ¿Me los quedo y no digo nada? O digo, no, yo los devuelvo. Entonces, o hay una pelea y digo, bueno, echo leña al fuego, me meto en la refriega o me mantengo y perdono, ¿no? ¿Cómo es tu corazón? La tentación ayuda a descubrir también cómo es el corazón, ¿eh? Y en esa dirección espiritual descubrimos con sorpresa formas distintas de ver las cosas, signos de bondad que siempre han estado con nosotros. Me gusta mucho en los ejercicios espirituales de San Ignacio, cuando se habla del pecado y de reconocer los pecados, San Ignacio hace una premisa que es impresionante. Dice, se trata de considerar cómo el Señor siempre y en todo momento ha sido misericordioso conmigo. Nuestra historia puede ser una historia de pecado, pero ante todo es una historia de misericordia. Cómo el Señor siempre ha tenido una gran misericordia para conmigo, y es más, como siempre tendrá una gran misericordia para conmigo. Se suele decir que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Pero debo reconocer ante el Señor esta debilidad. Y nos dice, ¿no? Podemos compartir nuestras fragilidades con otro, el que nos acompaña en la vida espiritual, el maestro de vida espiritual, que puede ser un laico o un sacerdote. Hay laicos que desempeñan admirablemente este ministerio. Y hay sacerdotes que les da miedo este ministerio. Yo recuerdo, algún sacerdote me decía, mire, yo sé acompañar grupos, pero me da mucho temor la dirección personal, el acompañamiento personal. No sé cómo hacerlo, nos da miedo. Es verdad que no podemos ser temerarios, también tenemos que aprender a acompañar a los demás. Y una gran escuela indispensable es cuando yo soy acompañado por otro. Ahí también aprendo a acompañar a los demás. El acompañante no ocupa el lugar del Señor, ni suple las decisiones del acompañado. Camina a su lado, le anima a leer lo que se mueve en su corazón, le da unas luces, unas pistas para que uno vea. Tiene que ver uno, no es que tú veas. Lo mismo ocurre con los enfermos, ¿no? A veces cuando uno va a ver a un enfermo, y qué importante es buscar el sentido de la vida, pero no es que tú proyectes tu sentido sobre él. Él tiene que encontrar el sentido de la vida. No es transferible. Es como la fe, ¿no? Yo no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Ya me gustaría creer como usted cree. ¿Qué tengo que hacer? No es transferible. Sigue diciendo, el acompañante espiritual, al que llamamos director espiritual, dice el Papa, no me gusta este término, prefiero acompañante espiritual, dice, te llama la atención sobre cosas que pueden pasar, te ayuda a comprender mejor los signos de los tiempos. A veces hay que dar una visión amplia de las cosas. Muchas veces en nuestra vida el árbol no nos deja ver el bosque. Estamos empestiñados en un problema que me acucia, en un tema que tengo metido entre la cabeza. Oye, mira que el bosque es mucho más inmenso, mucho más grande. No estés todo el día con el árbol ahí delante, ¿no? Te ayuda a comprender la voz del Señor, la voz del tentador. Aquí se ve que el Papa, como buen jesuita, saca el discernimiento de espíritus, que bien conocen, de San Ignacio, ¿no? Que viene del buen espíritu y que viene del mal espíritu. La voz de las dificultades. Por eso es importante no caminar solo.
Y a veces los curas caminamos solos. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y por tanto no es bueno que el cura esté solo. Cuando caminamos solos nos hacemos raros. Nos volvemos raros. Y nos cuesta estar con los demás después. Ya tenemos nuestro tinglao montado para nosotros, ¿no? En la vida espiritual es mejor estar siempre acompañado por alguien que nos conozca y que nos ayude. Siempre acompañados. Fijaros que Jesús nunca estaba solo, siempre estaba con sus discípulos, y menuda categoría que los pobres discípulos con el Señor, ¿eh? Bueno, estaba siempre con ellos y le acompañaban y se quedaban dormidos, pues la pasión ahí en Huerto de los Olivos, los tres de siempre, acompañadme, dormidos, pero acompañadme. Este acompañamiento nos hace experimentar la filiación y la fraternidad. No podemos descubrir la fraternidad si no experimentamos antes la filiación. Primero somos hijos y después somos hermanos, hasta de orden natural. Primero somos hijos de nuestros padres y luego somos hermanos. Bien, por eso es indispensable formar parte de una comunidad en movimiento, una comunidad en camino. Siempre, cada año es distinto, aunque la liturgia sea la misma, no es lo mismo el año pasado que este, porque nuestra vida está en camino, nuestra iglesia está en camino, nuestra parroquia está en camino. No se acude solo al Señor, a menudo somos sostenidos y curados gracias a la fe de otra persona. Si a uno le cuesta rezar, ¿por qué no vas a rezar con otros? Eso te va a ayudar. Yo recuerdo que cuando uno está en la universidad, ¿no?, y está estudiando en su casa y le entran muchas tentaciones, pues vete a la biblioteca de la facultad, ya verás cómo estudias mejor, porque viendo a otros estudiar, tú también te animas a estudiar. Por eso también venimos a rezar juntos. Igual hacer el retiro solo, pues encuentras mil distracciones, ¿no? Siempre he contado esa anécdota que a mí me llamó la atención estando de vicario episcopal del sur de Córdoba, que fui a visitar a un sacerdote a ver qué tal estaba. Iba viendo dos sacerdotes y le encontré, era primera hora de la mañana, le encontré que estaba rezando en la terraza, era un piso, un segundo, se veía así, le veo, hombre, digo, Antonio, ¿qué estás ahí más fresquito? Me dice, no, es que aquí rezo más distraído, ¿no?, decía él, ¿no? Claro, pues sí, entre salmo y salmo pues miraba a la calle, fulanita viene con el bolso, la otra. Yo comprendo que otros nos ayudan a rezar, pues ves, y los laicos, ¿cuántos laicos nos edifican? A mí muchos me edifican. O sea, ¿con qué fe vienen a comulgar? ¿Con qué fe hacen la acción de gracias? ¿Con qué silencio siguen la Eucaristía? ¿Con qué unción participan en la celebración? Y dice, oye, nos ayudan, nos ayudan. Bien, y termino, ¿no? Sigue diciendo el último párrafo el Papa, ¿no? Somos sostenidos y curados gracias a la fe de otras personas que nos ayudan a seguir adelante, nos animamos unos a otros, nos ayudamos los unos a los otros, ¿no? Y por eso recordemos que somos los que nosotros hacemos este compromiso, no vamos solos, ¿no?, sino queremos comprometernos para ayudarnos los unos a los otros. Y es verdad que nos satisface ayudar a los demás, pero a veces nos cuesta ser ayudados porque ponemos de manifiesto nuestra fragilidad, como decía al principio, y claro, reconocer la debilidad pues nos cuesta, pues atenta contra nuestra vanidad y nuestro pundonor, ¿no? Oye, mira, no puedo, soy débil, no llego, acompáñame, ayúdame, ¿no? Pero ahí inicia la salvación de nuestra vida, cuando nos reconocemos frágiles y pequeños. Por eso Jesús, cuando lava los pies, le dice a Pedro, Pedro, es que te tengo que lavar los pies. Tienes que reconocer que necesitas que otro te lave, si no, no tienes parte conmigo. Cuando esto lo reconozcas, y luego no se lo reconoció, vuelvo a decir, se cayó con todo el equipo delante de la criada. Ahí comenzó la sanación de Pedro, ¿no? Ahora sí le dijo el Señor, ahora sígueme. Cuando eras joven, tú te ibas donde querías. Una libertad todavía no madura. Cuando seas mayor, otro te ceñirá, te llevará donde no quieras. Una libertad madura que se transforma en obediencia. La libertad madura es la obediencia, ¿eh? Pero tú sígueme.
Y el Señor le siguió hasta el final. Y además con alegría, cuando uno ve los Hechos de los Apóstoles, compara al Pedro de los Hechos de los Apóstoles y al Pedro de los Evangelios, digo, me lo han cambiado. Pedro que predica delante de los demás, que da testimonio del Señor, cuanto antes no solo negó a Jesús, tú eres del Nazareno, negó a la comunidad, y tú eres de los de ellos. Niega a Jesús y a la comunidad. Y luego él dará testimonio y morirá con entrega por el Señor. Ser una experiencia de filiación y fraternidad, el acompañamiento puede dar lugar a expectativas irreales, a malentendidos. Yo pensaba que esto no era así, me han engañado. A formas de dependencia, a veces dependencias afectivas. El corazón no puede estar vacío, esa es como la teoría de los gases. Si Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, el servicio a los hermanos, por lo que sea, se debilitan y dejan de espacio, el corazón tiene que ser compensado de otra manera, con un enganche afectivo con alguien, o me doy a internet, o me doy a la bebida. El corazón horroriza estar vacío. Cuando uno está lleno de Dios, del Espíritu, del servicio a los demás, del servicio sacerdotal, la parcela que eso no lo ocupa otra cosa. Y generalmente no suele ser buena compañera. Y es más, eso se va hinchando y va expulsando al resto, ¿no? Por eso aparecen las dependencias, ¿no? También podíamos pensar, ¿y yo qué dependencias tengo? ¿Qué es mi ración de dopamina todos los días? Y de lo que me satisface, porque a veces igual el ministerio me ha cansado, ¿no? ¿En qué busco yo compensación? ¿Y qué parte de mi corazón ya no es del Señor? Yo creo que nos tiene que llenar de inmensísima alegría de que nuestra vida toda entera en nuestro cuerpo es del Señor. Yo cuando veo por ahí hoy en día cómo se maltrata el cuerpo, cómo los jóvenes pues ya se dan desde pequeños a la pornografía, luego no les enseñan a respetar el cuerpo, lo tratan y lo maltratan. A mí me da una inmensa alegría decir, Señor, mi cuerpo es todo tuyo. Absolutamente tuyo y para ti, nada más lo te puede contaminar, consagrado a ti. Y así venimos a ofrecernos, ¿no? Como el Señor, ¿no? Cambia el Salmo 39 es cambiado en la carta a los Hebreos, ¿no? Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo y aquí vengo a ofrecerlo para hacer tu voluntad. Y por tanto no puede depender de otras cosas más que de tu amor. No puede depender de nada más. Porque además esas dependencias nos infantilizan, nos esclavizan, nos dejan pequeños, nos dejan crecer a la medida de Cristo, que es la que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Bueno, pues yo no hablo más, aquí les dejo el texto evangélico y el texto del Papa Francisco.